¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, estimadas y estimados amigos, estudiantes del curso principiante de la Kabbalah de Bnei Barú. Me acompaña en esta ocasión Alexis Cuadra. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Rodolfo? Hola amigo. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Somos nosotros relatores, alumnos de Bnei Barú, somos alumnos de el doctor Michael Lyman. Nosotros llevamos un tiempo ya estudiando Kabbalah. Yo llevo 15 años, Alexis lleva como 6, 7 años ya, Sí, casi 8. 8 años, en el cual estudiamos nosotros el método de Baal HaSulam. Es importante dejar algunos conceptos claros para que ustedes sepan, y en esta clase algo vamos a ver de eso. Es decir, que la línea nuestra, la línea de Bnei Barú es del último gran cabalista del siglo XX. Nos referimos a Yehuda Ashelach, también conocido como Baal HaSulam. El método que tenemos ahora en este sistema de clases, ustedes ya lo saben, pero se lo vamos a repetir. Ustedes se inscriben a través de los distintos medios, las páginas nuestras. Después que están inscritos, a ustedes se les entrega un acceso en el cual ustedes pueden revisar el video, la clase que corresponde a esta semana, desde el día lunes. Ustedes la tienen ahí a su disposición, pueden verla completa, un pedazo, volverla a ver, retroceder, etcétera. O sea, están ahí con la clase permanentemente durante toda la semana. De ese estudio concienzudo, usted va a poder lograr tener varias preguntas. Y esas preguntas son las que nosotros hoy día de alguna manera trataremos de contestar. Se nos recomienda que también es importante que podamos hacer un resumen. Y vamos a hacer un resumen, vamos a agregar alguna otra información de esa clase que ustedes esperamos que hayan visto. Y si no, esto que les motive a poder verla, revisarla y tener las preguntas pertinentes contestadas. ¿Ya? Ustedes saben que estamos trabajando con distintas plataformas y usted puede entrar a ellas y hacer las preguntas que a usted le hayan surgido de este tema. Bien, Cábala. Cábala es una palabra que en sí mismo contiene un misterio, o tal vez no un misterio, pero contiene algo que es llamativo, algo que pareciera ser oculto. Desde ya esta palabra se usa también, por ejemplo, para poder algunos tener éxito en la vida, hacen distintos tipos de acciones que llaman Kabbalah, y estas Kabbalah, ¿no es cierto?, le pueden dar éxito especialmente a los artistas, a los deportistas, futbolistas, etcétera. Tienen su propia Kabbalah, dicen, para tener éxito en un partido o en cualquier circunstancia importante que ellos determinen. Por lo tanto, ese hecho trae mucha atención y llama la inquietud de buscar la Kabbalah. Ustedes vieron el video, ¿no es cierto?, de Tony Cosiner. Él expresa que la Kabbalah tiene un comienzo en aproximadamente cerca de 4.000 años, con el primer que él menciona cabalista, que es Abraham. Pero vamos a un poco a ampliar este concepto. Es decir, el primer hombre que de alguna manera se pregunta la razón de la existencia y se hace la pregunta ¿para qué vive? ¿Dónde va? ¿De dónde viene? ¿Y por qué le pasan las cosas que le pasan? Fue Adán. Este Adán, ¿no es cierto?, hace 5.779 años
según el calendario lunar solar, él vivió en una zona que se conoce como la zona del jardín o lugar de Edén. Ahí en ese lugar él fue el primer hombre, ¿ya?, que buscó explicaciones a su existencia. Por eso que, si bien es cierto, él no habló de Kabbalah, o él no fue el primer cabalista conocido, como dice Tony Cossiguer, sí él es el hombre que gatilla los procesos de investigación y de búsqueda después de muchas generaciones. Entonces, nosotros establecemos que el primer hombre que se hace la pregunta de la razón de su existencia, decimos que es el primer hombre que busca una explicación sin entender a lo mejor todo lo que esto significaba o implicaba. Y por lo tanto, podríamos nosotros decir que Abraham, porque pasaron 20 generaciones después de él, de Adán hasta Abraham, es el primer hombre que elabora más profundamente una enseñanza, un método, un aspecto de difundirlo, un aspecto y visión de comprenderlo, una estructuración, etc. O sea, Abraham es considerado el primer cabalista por lo que acabo de decir, por todas las distintas facetas que le da a la Cábala. Este hombre Abraham nació en Babilonia, por lo tanto él es babilónico, y entonces encontramos que la raíz de la aparición de la Cábala en el mundo aparece en un país de Babilonia, del Medio Oriente, y que da el impulso a que las futuras generaciones después comiencen y sigan estudiando la Cábala. Es así, ¿no es cierto?, que pasaron varias generaciones en el cual Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac y tuvo un hijo que se llamaba Ismael. Por ese lado, dos de las grandes culturas y que transformaron después en religión, nacen de Abraham. Ismael, que da origen a todo lo que nosotros conocemos como el mundo musulmán, y ya Isaac, que da origen a lo que nosotros conocemos como el mundo judío. Y de ahí, ¿no es cierto?, después de Isaac viene Jacob, que cambia de nombre y se llama Israel. Por lo tanto, la línea de la enseñanza de Abraham, en forma nítida, clara y directa, se encuentra en la línea de los escritos y los estudios del musulmán y, por otro lado, del judaísmo. Ahora, esta consistencia que encontramos en Abraham está relacionada con una cosa que la Torá manifiesta, ¿verdad? Dice que Abraham, él era un hombre que vivía entre los caminos. ¿Qué significa vivir entre los caminos? Que era un hombre que construía su casa o su tienda, dice la Torá, entre los caminos. Es importante comprender esto, porque esto indica que si establecemos esto como un entorno, diríamos que todo este entorno que está aquí sería donde él vivía, que en ese tiempo ese lugar donde él vivía era el mundo más importante de la civilización. Sabemos que a través de la historia hay 5 escenarios de la historia, y este es uno de los escenarios más importantes y antiguos. Cuando hablo de escenarios, son los lugares donde se desarrollan los procesos históricos más importantes. Por lo tanto, aquí en lo que nosotros conocemos como la zona de Mesopotamia,
da origen, ¿no es cierto?, al imperio posterior babilónico. Antes estaban los hititas, después vinieron la Mesopotamia, vinieron los babilónicos, después vinieron los medos persas y los macedónicos o griegos. Por lo tanto, en ese tiempo, durante un largo periodo, la cuna de la cultura y la cuna de todo el conocimiento era el Mesopotamia, Babilonia. A la vez también ya poseía dentro de sí un lugar donde las culturas, los filósofos y los distintos hombres iban a investigar. Y entonces encontramos que la característica de Abraham era que él vivía entre los caminos. Eso significaba que todo viajero que venía de todas las partes de los 4 puntos, también indica, significa que venían y pasaban por él. Y Abraham, ¿no es cierto?, se estableció él aquí, su tienda, entre todos estos caminos, y por lo tanto los viajeros venían, pasaban donde Abraham, y Abraham les revelaba esto que él había descubierto, el método de cómo poder avanzar, cómo poder entender la visión de por qué es la existencia. Es así entonces que este Abraham da su conocimiento y vierte toda su enseñanza a todo viajero, y todo viajero que venía pasaba, ¿no es cierto?, se llevaba a sus destinos la sabiduría o parte de la Cábala. Es así, por lo tanto, que esta sabiduría se expandió no solamente al mundo central o la capital, metrópoli del comercio, de la cultura, de la filosofía, etc., se transformaba después en distintos lugares. Y por lo tanto, esta sabiduría se fue a distintos lugares del mundo de ese tiempo. Llámese Medio Oriente, llámese África, la India y la misma América. Y por lo tanto, cada uno de estos distintos lugares tenía algo de esta enseñanza de Abraham, que en este tiempo ya podríamos decir que es la enseñanza de la estructura de la Cábala. Entonces la Cábala se transforma en una cuna del conocimiento para todos los restos de culturas de ese tiempo. Y da origen, por lo tanto, a un consistente mensaje que en el entendido que cada una de estas culturas lo mezcló con su idiosincrasia, tomó algunas partes de esta enseñanza, y es así como la Kabbalah empezó en el mundo entero. Este método, que es el método de Abraham, tenía 3 características, si ustedes pueden ver. La primera, él era el instructor o el maestro. Por lo tanto, existe un maestro que la enseña. Segundo, existía un texto. El gran texto de estudio de Abraham es uno que él escribió, que es el Sefer Yetzirah. Ese es el libro de la formación que da ahí, que lo estudian cada uno de los estudiantes que pasaban. Y tercero, el grupo. Es decir, que el método de Abraham tenía 3 grandes características. El método es tan fuerte que hasta hoy día se mantiene. Un maestro para cada generación, los textos de los cabalistas y un grupo. Y ustedes al tiempo van a ir viendo cuán importante es cada uno de estos puntos. La historia continúa, ¿no es cierto? Y es así como pasa de un pueblo de muchas razas, por decirlo así, de muchas culturas, que era el pueblo que estaba en Babilonia, da origen, por un lado, sigue esta
línea genealógica de Isaac y Jacob, y llega esto entonces a transformar a través de una línea que es Isaac, que tiene un hijo que se llama Jacob. O sea, tiene dos hijos, pero la línea la sigue Jacob. Y este Jacob, ¿no es cierto?, después se llama Israel. Entonces, Israel, que significa directo a él. No olvidar este concepto. Israel significa directo a él. Israel entonces pasa a ser ahora de un grupo, ¿no es cierto?, de hombres de distintas naciones, se transforma ahora en un pueblo identificado con una generación, una cultura, una línea, y este pueblo, ¿no es cierto?, vive una serie de vicisitudes hasta que se multiplica, viene todo lo que la Torah dice, entendiendo que, tal como lo explica Tony, la Torah son simplemente cosas que nos muestran una raíz espiritual. Es decir, que si hablamos de Israel, significa directo a él. Si hablamos de Egipto, hablamos del deseo de recibir. ¿Ya? Entonces, vamos a entender que ahora, en este proceso, cuando Israel cae por un periodo en Egipto, o sea, la Cábala dice que cae en el deseo de recibir, tiene que huir de ahí, uno tiene que salir del deseo de recibir. Como Israel salió de Egipto y finalmente se constituyó en un pueblo que pasó un proceso de errante, un proceso largo, y en ese proceso largo Israel finalmente recibe leyes y aparece un hombre muy importante en la historia de la Cábala, que es Moisés. Moisés también fue el autor, digámoslo así, entre comillas, para vuestra comprensión, de la Torá. De Moisés pasó un gran tiempo en el cual la Torá pasó a ser parte de este pueblo de Israel, y finalmente el pueblo cae en varios exilios, pero el último gran exilio es aproximadamente el año 180 de la era común. Finalmente el pueblo de Israel desaparece, por lo tanto también desaparece la conexión visual real de el punto del corazón, o conocido como Israel, y aparece un gran cabalista que es Shimon Bar Yochai. Shimon Bar Yochai, entonces, él da origen a 10 hombres que escriben el gran libro del Zohar, que es el libro del esplendor, que será y está guardado hasta la última gran generación. Entonces pasan muchas generaciones, aproximadamente 1300, 1400 años, y aparece en el escenario un nuevo hombre, que es el Ari. El Ari Isaac Luria. Vamos a ponerle Luria. Y él fue un escritor connotado en la Cábala, desarrolló todo lo que nosotros conocemos como los mundos superiores. Es así como él entonces escribe lo que conocemos como las 10 emanaciones luminosas o las 10 sefirot. Y él entonces introduce todo lo que es una Cábala muy científica, con toda una descripción de mundos, Parsufim, sefirot, que da lo que nosotros después vamos a ver, que también Tony Kossinger lo explica en el video, que tiene que ver con los 5 mundos
que dan origen a los 125 niveles, donde cada uno va logrando un grado de alcance. Por lo tanto, Isaac Luria escribe muchísimos, Las puertas de la reencarnación, el libro de la vida, una literatura muy amplia. Cuando Ari abre la Kabbalah, viene todo un despertar, no solamente en la Kabbalah, sino que en el mundo, aparece el Renacimiento, la Reforma, el descubrimiento de América, la imprenta, y después viene todo el mundo tecnológico, etcétera, etcétera. Entonces, esto pasa varios tiempos más y aparece entonces un cabalista que es el gran cabalista del siglo XX, que es Ashlag, más conocido como Baal Hasulam. Y Baal Hasulam hace de todo esto histórico que viene desde aquí, todo, él desarrolla todo lo que estos hombres habían escrito en grandes tratados, en libros, en artículos, en cartas, en chamati, etc. Entonces Baal Hasulam se transforma en el primer hombre que comienza a cambiar el proceso de y cómo lo cambia entonces comienza con toda su revelación a comenzar a ascender, a regresar a su origen. Y es así que Baal Hasulam después tiene otro gran cabalista, ¿no es cierto?, que nosotros lo conocemos como Rabach. Y Rabach fue el maestro de nuestro líder internacional hoy día, Michael Lyman. Y Lyman entonces es el que crea la organización de Bnei Baruch, y Michael Lyman entonces toma todo esto y transforma esta sabiduría en una sabiduría compartida, abierta, y todos pueden tener acceso. Y por lo tanto, con esto entonces se desarrolla lo que nosotros conocemos en la Kabbalah como una bajada, un vivir, ¿no es cierto?, y un regreso. Es decir, bajamos, vivimos en esta realidad y comenzamos a elevarnos. Dentro de esto es importante entender que en este proceso histórico muchas cosas pasaron. Por ejemplo, en un momento determinado se mantuvo muy exclusiva la Kabbalah, se restringió bajo normas, bajo ciertas condiciones, cualquiera no podía estudiar Kabbalah. Habían condiciones, por ejemplo, se decía a los 40 años, tenía que ser hombre, tenía que ser padre, ¿ya? Antes no podían estudiar, pero nosotros sabemos ahora, a través de la descodificación de los cabalistas, que 40, que era la cifra que se asignaba, que debía tener de edad una persona, significa otorgamiento. Es decir, que ese era un código que nosotros tenemos que entender hoy día, que perdón, que tenemos que entender hoy día que la persona que puede estudiar Kabbalah es aquella persona que está entendiendo un grado de otorgamiento. Pero ¿cómo entonces una persona en una vida, en este instante, puede estudiar? No. Y ahí viene lo que la Kabbalah dice. Lo que hoy día nosotros tenemos es algo que nuestra alma, a través de muchos procesos, de muchas reencarnaciones, de muchas vidas, ha logrado alcanzar para llegar hoy día a tener acceso a esta sabiduría. Entonces, encontramos que
toda esta línea de cabalistas ha procurado a través de sus procesos de llevar la Kabbalah siempre en desarrollo, siempre de forma expansiva y de manera que no exista ninguna generación sin un cabalista presente. Bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta todavía? O, Sí, bueno, invitamos a todos los amigos que vieron el video de Tony Kosinek y tienen alguna duda respecto al video o a la introducción que hizo Rodolfo, y pueden hacernos llegar las preguntas referentes a este tema. Es que recordar que también, de acuerdo a lo que nos explicaba Rodolfo, es el apogeo de la sabiduría de la Kabbalah duró hasta más o menos entre la destrucción del primer y segundo templo. Posterior a esta desaparece la sabiduría de la Kabbalah y con esto aparecen las especulaciones. Rodolfo en la introducción bien nos mencionaba que aparece como lo que muchos creen que es para la fortuna, como está de moda en algunas figuras públicas, inclusive Madonna. Más de alguna vez leímos por ahí que tenía inclusive un profesor privado de Cábala y que tenía que ver con toda esta forma de poder tener éxito en este mundo, en esta realidad. Pero efectivamente es una sabiduría que tiene miles de años, que se perdió posteriormente, que se fue llevando de maestro a discípulo, y es por eso que en Rodolfo los menciona, esta línea de cabalistas que fueron llevando toda esta información, todo este conocimiento y toda esta sabiduría, y por sobre esto, el alcance espiritual, porque en definitiva eso es un alcance espiritual, lo fue llevando de generación en generación a través de maestros y discípulos hasta llevarlo a nuestros días. Se pierde y se oculta por una razón también que tiene que ver con la evolución del deseo a través del tiempo, que eso lo vamos a ir viendo en algunas clases posteriores, y también se oculta porque efectivamente se dieron cuenta de que había un desarrollo que tenía que ocurrir posteriormente. Es por eso que tenemos el privilegio hoy día de poder estar sentado aquí y, junto con ustedes y junto con esta línea de cabalistas, como lo mencionó Rodolfo, poder volver a estudiar la sabiduría de la Kabbalah. Me gustaría leer lo que dice Baal HaSulam. Baal HaSulam hace en el comentario de la escalera del libro del Zohar, Baal HaSulam escribe lo siguiente, dice: esta sabiduría no es nada menos que el orden de las raíces que descienden en orden de causa y efecto, las leyes fijas y absolutas que se conectan y dirigen hacia una única meta muy elevada, denominada la revelación del Creador a sus creados en este mundo. En otras palabras, más simple aún, la sabiduría de la Kabbalah es el método para descubrir al Creador en este mundo. ¿Pero qué es el Creador? Según la sabiduría de la Kabbalah, es la ley general de la naturaleza que rige toda nuestra realidad. Veamos entonces si tenemos preguntas. Creo que aparecieron un par de preguntas. Dice Antonio, pregunta, entonces ahora no hay restricción para la mujer, me imagino que se refiere al estudio. Entonces, ¿no hay ahora restricción para las mujeres? Sí, hoy día no hay ninguna restricción. A ver, sí, hay un par de restricciones, pero las vamos a explicar. En general, toda persona que sienta el deseo, ya sea hombre o mujer, si siente el deseo de estudiar Kabbalah, puede estudiar. Las únicas dos restricciones que hay es que tiene que ser mayor de 13 años, o sea, tener ya desarrollado lo que se llama el proceso de hombre o mujer, y que tiene que tener ser equilibrado desde el punto de vista emocional. Es decir, una persona que tiene problemas mentales no puede estudiar Kabbalah. No hay entonces
una persona que tenga el deseo puede estudiar Cábala. Hoy día ya no existen esas restricciones, hay ciertos periodos que se cumplen, ciertos periodos en los cuales hay que vivir un proceso, pero hoy día, para ser preciso, hoy día, este siglo XXI, no hay ninguna restricción para estudiar Cábala. Como lo dije en la exposición, en algún momento los cabalistas habían puesto la condición de 40 años, pero más profundamente la explicación es que eso es vida y vida es otorgamiento. Bien, amigo, ¿hay más? Sí, precisamente también hay otra pregunta relacionada con eso. Iván Fuentealba nos pregunta si es necesario tener 40 años para estudiar. Como lo dijo Rodolfo, no es necesario tener 40 años para estudiar. Es por eso que los cabalistas escriben en una escritura muy compleja que se llama raíz y rama. Hay una parte que se escribe en ágadas, hay una parte que se escribe en hebreo, otra en arameo a través de toda esta línea de tiempo. Y era de gran complejidad. Es por eso que en el fondo los cabalistas escriben este alcance espiritual, pero lo escriben para cabalistas. O sea, es como pasarle un libro de mecánica cuántica a un niño que empieza su edad escolar. La verdad es de mucha complejidad, es por eso también que se pierde todo esto y se oculta finalmente, porque era de gran complejidad y como lo mencioné era de maestro a discípulo. Pero llega el momento en que Baal Hasulam, el gran cabalista del siglo XX, se da cuenta de que esto ya podía poder llevarse al común de las personas. Y es por eso que también Rabach, su hijo, que también fue un gran cabalista, eh, crea libros donde plasman todo esto en distintas publicaciones, al igual que el Raf Lyman, que tiene muchos libros escritos para nuestra generación, para que nosotros podamos entender cuál es el método finalmente, sin tener que poder entrar a este estudio que es de gran complejidad, porque entendamos que cuando escriben los cabalistas, por ejemplo, se escribe la Torá, la escribe Moisés, habla de guerras, habla de reinos, habla de cosas, de nombres, y todo esto no tiene que ver con un tema literal, o no son nombres literales, sino más bien es toda una explicación del mundo superior. Y es por eso que siendo de gran complicación, llega hasta nuestro mundo donde ya podemos entender cuál es el método de los cabalistas y donde toda esta información se abre a partir del año 1995. Es por eso que ya no necesita esta restricción ni de hombres, ni mujeres, ni de edad. Lo que sí es fundamental para poder llegar a este conocimiento es que tenemos que tener la pregunta. ¿Cuál sería la pregunta, Rodolfo? Necesitamos tener la pregunta de nuestra existencia. ¿Para qué estamos aquí? Son preguntas, Alexis, existenciales desde el hombre que le ha tratado de explicar de la filosofía. Son preguntas que todos más de alguna vez nos hemos hecho en nuestra vida. Evidentemente, en la vorágine, las cosas que van tomando otras importancias nos van haciendo olvidar esa pregunta o esas preguntas. Es ¿por qué existo? O sea, ¿por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y hay una pregunta que aparece muy frecuentemente, es ¿por qué me pasan las cosas que me pasan? ¿Por qué tengo que sufrir las cosas que sufro? Entonces, esas preguntas son gatilladoras de la búsqueda de una explicación a ellas. ¿Ya? Pero está muy clara la Sí, explicación, Alexis, sí, hay de los 40. es muy, entendamos una cosa, es muy importante que nos demos cuenta. Aquí hoy día tenemos, desde ya agradecemos a los amigos que están conectados, tenemos más de 25 conexiones por Zoom, no sabemos cuántas están por YouTube, pero hoy día esta pregunta toma mucha relevancia. Cuando nos damos cuenta de que estamos en este mundo donde pareciera que lo único importante es a veces el dinero, el honor, eh, y que nos damos cuenta de que lo que está pasando en este mundo, la verdad es muy complejo.
pareciera que la humanidad, la naturaleza, perdón, nos está llevando y metiendo en un callejón donde nos comprime. Vemos las noticias son nada alentadoras, vemos la cantidad de suicidios que hay en el mundo, lo que está ocurriendo con los distintos países, sin ir más lejos en nuestra región, Venezuela, lo que está pasando con la economía, sin ir muy lejos nosotros acá al lado en Argentina, lo que escuchamos sobre los problemas que hay, problemas políticos, problemas sociales, problemas en la familia. Y una seguidilla, estamos como sentados en un polvorín, así lo ha dicho el RAF muchas veces, porque vemos lo que ocurre, lo que está ocurriendo con China, con Estados Unidos, con Rusia. Y la verdad es que empieza a aparecer con mucha fuerza esta pregunta. ¿Qué finalidad tiene todo esto? ¿Qué propósito tiene todo esto? Si en definitiva nos damos cuenta de que como humanos pareciera que más bien nos destruimos, que nos unimos con un propósito altruista o con un propósito superior, donde podamos eh, juntarnos, podamos llegar a un grado de conexión distinto. Y es por eso que la sabiduría de la Kabbalah toma mucha fuerza en este tiempo, porque es el método de la conexión. Ahí paulatinamente en las próximas clases iremos clarificando esto, iremos introduciéndonos en esto, qué es el método finalmente de la Kabbalah. Como leímos, lo que dice Baal HaSulam es una expresión donde relata muy bien lo que nos cuenta sobre qué es lo que es, en definitiva, la sabiduría de la Kabbalah, no todo esto que nos rodea la sabiduría, porque en realidad también hay mucha desinformación, hay mucha... se le asocia al misticismo, se le asocian al hilo rojo, muchas cosas que en realidad no son, sino que la verdadera Kabbalah es el método de la conexión, que vamos a ir viéndolo en conjunto con todos ustedes, amigos. Hay más preguntas. Veamos lo que Explicar un poco dice. algo que tú dijiste y que lo explica bien Tony en su video, es que nosotros vivimos en dos realidades, o debiéramos vivir en dos realidades, que al final es una sola. Lo vamos a entender en las clases después, pero mientras tanto, expliquémoslo así. Es decir, que cada elemento, cada acción que está acá en esta realidad, tiene su similar arriba. Si existe aquí un triángulo, arriba existe un triángulo. Cuando hablamos de esto, estamos diciendo lo que efectivamente nos quieren expresar los cabalistas y que nos llaman raíz y rama. La raíz está en el mundo superior y la rama en nuestro mundo. ¿Ya? Así es esta ley de raíz y rama. Tenemos una raíz en el mundo superior y una rama en nuestro mundo. Ya, vamos con la pregunta que te deciste que teníamos. Sí, se animaron los amigos, ahora tenemos bastante. Dice, esta es una pregunta súper avanzada, la hace la amiga Litvet. Dice, ¿es necesario pertenecer a algún grupo para seguir estudiando? ¿O se debe hacer un punto específico de estudio cuando tenga algún avance? ¿O se debe hacer en un punto específico de estudio cuando tenga algún avance? A ver, amiga, este proceso que usted acaba de comenzar con esta primera parte, que son 20 lecciones, pero están divididos en dos, 10 lecciones de fundamento y 10 del curso intermedio. Después vienen nuevos procesos. Es decir, que de alguna manera lo que estamos entre nosotros son las bases, es lo básico, es con lo cual usted debe fundamentar, es decir, entender que existen dos grandes deseos, el deseo de recibir y otorgar, y sobre eso comienza la construcción. Entonces, lo que estamos viendo hoy día son las bases para que usted tenga acceso y comprenda efectivamente toda la Kabbalah en su proceso
de los años y cómo es el método. Pero usted pregunta también ahí si este método tiene que ver con un trabajo. Sí, hay dos trabajos, un trabajo interno, muy importante, preparatorio, y un trabajo externo que es en la fisicalidad y que también tiene su forma de trabajarlo, o sea, de actuar. Eso. Jaime nos pregunta lo siguiente, dice, ¿este estudio es con un propósito espiritual o universal? A ver, nosotros cuando hablamos de Kabbalah, tratamos de alguna manera de llegar a ustedes a través de dos líneas muy claras. La primera línea es, vamos a poner, por un lado tenemos que la Cábala va a llegar a través de una parte racional y otra parte sentimental o bien, digámoslo, emocional o de sentimientos. Le vamos a poner emoción, siendo que podríamos mejor colocar acá y no habría ningún problema en colocar ahí sensación. Vamos a colocar eso entre paréntesis. Sensación, sentimiento, etcétera. Cualquiera que esté catalogado dentro de la emoción. Entonces, lo que nosotros entramos ahora, estamos en un proceso en el cual usted va a recibir a través de lo racional o en la forma que conocemos, usted va a recibir una información. Una información que va a estimular, ¿no es cierto?, su pensamiento, va a estimular su deseo interno y esa información usted la va a ir sopesando, la va a ir trabajando y la va a ir de alguna manera conduciendo. Esto lo va a conducir y lo va a pasar por la emoción y usted entonces va a terminar a través de la información más la emoción, va a transformar esto en un conocimiento. Pero queremos explicar y dejar claramente, cuando hablamos de este conocimiento, no es una cosa que estamos en lo racional. Es decir, usted ha tenido un encuentro, ha tenido un conocimiento. La Torá dice que Adán conoció a Eva. Volvemos a decir que estos son símbolos de enseñanza. Y de ahí nació un hijo. Por lo tanto, el conocimiento es algo muy profundo, muy dentro de uno. Y entonces, cuando usted toma el conocimiento, usted entonces ahora comienza a practicar lo que significa el método. Es decir, que usted va a pasar todo lo que hoy día tiene como información, todo lo que hoy día recibe, ya a través del estudio, la lectura y distintas áreas, va a procesar, va a haber un proceso que va a tener una sensación, una emoción, y eso lo voy a poner como un conocimiento. Y de ahí, obviamente, después vienen todos los procesos que esto conllevan. Ya el conocimiento, vuelvo a repetir, no es un concepto de carácter racional, sino que el conocimiento es una sensación profunda y muy interna. Gershon dice, pregunta basada en el video del maestro Tony. Cuando habla de este mundo, ¿es el efecto de modo casual del mundo superior?
¿Significa que todo lo que pasa en esta tierra es permitido desde lo alto? No sé si me hice explicar. Shalom, gracias. Amigo, usted hace preguntas que después vamos a tocar profundamente. Eh, Ahí hay varias preguntas. Me gustaría que fuéramos viendo, por ejemplo, la primera y así vamos desarrollando. Sí, ¿Vas leyendo? dice cuando habla que este mundo es el efecto del modo casual del mundo superior. A ver, Sería bueno aclarar ese punto. a ver, anteriormente dibujamos, lo vamos a hacer más. Según la enseñanza de la Cábala, existen dos mundos. El mundo, no sé, lo conozco para otro, el mundo superior y el mundo inferior. El mundo inferior es conocido también como nuestro mundo. ¿Ya? Entonces, cuando uno está viviendo acá en esta realidad que llamamos nuestro mundo, vamos a poner aquí, manteniendo el dibujo, nosotros caminamos en este proceso de este mundo sin tener acceso, excepto si usted investiga, llega y concluye en que este es el camino suyo, usted se mueve en este nuestro mundo físico. Pero cuando usted se conecta a la espiritualidad, quiero que, y ahí contestamos otra pregunta que se hizo adelante, quiero que espiritualidad es buscar el cambio, espiritualidad es buscar una meta definida o buscar una forma de adherirse al sistema general, una forma de tener igualdad con el sistema general, una forma, etc. Y por lo tanto, esta persona que se conecta de nuestro mundo y hace una conexión, ¿no es cierto?, con el mundo superior, usted ahí entonces produce una relación de conexión. Y decíamos que lo superior es la raíz y el inferior es nuestro mundo. Ustedes van a ver en las próximas clases, por eso no queremos avanzar mucho explicando esto, van a darse cuenta que es lo que enseña la Cábala, que es nuestro mundo. ¿Ya? Entonces, esa es la primera parte. Después, ¿qué más tiene el amigo? Sí, dice, ¿esto significa que todo lo que pasa en esta tierra es permitido desde lo alto? Esa es una pregunta muy tangencialmente eh, compleja explicarla en este instante. Es decir, que usted siga estudiando, participando con nosotros y hay Se lo responderemos hay una prontamente. clase que responde esa pregunta. Sí. Una pura clase que responde esa pregunta. ¿Vamos? Sí, dice, muchas gracias, Gerchon. Carla dice, ¿qué pasa con las personas cuando mueren? Bueno, no tiene tampoco mucha relación con lo que estamos viendo, pero la muerte es, para la enseñanza de la Kabbalah, un estado nada más del proceso del deseo de recibir. Es decir, que este cuerpo, esta masa proteica, ¿no es cierto?, compuesta de proteína y de agua, finalmente es, como dice Baal HaSulam, un saco, o sea, una vestimenta, que cuando muere la persona, esta vestimenta vuelve a de donde nació, ¿no es cierto?, al polvo del polvo volverás. Pero la esencia, la espiritualidad, el alma, eh, sigue en su proceso de corrección. Es decir, que nosotros no tenemos que tener miedo a lo que pase con este cuerpo, porque la que hace el trabajo es el alma, ¿ya?
usted con el tiempo va a ir comprendiendo, va a ir aquilatando esto, pero es un proceso que usted tiene que tener comprensión, ¿ya? Comprensión en todos los aspectos. Vamos. Octavio nos pregunta, Octavio de México, dice ¿la Kabbalah le pertenece a alguna religión? Muy buena pregunta. Dentro de las cosas que no es la Kabbalah, es una religión. Expliqué un poco en el desarrollo de la historia de la Kabbalah. En un momento determinado expliqué, ¿no es cierto?, que de Abraham vino Isaac, después Jacob, y Jacob, ¿no es cierto?, da origen al pueblo de Israel. Entonces, cuando aparece el pueblo de Israel, que para la enseñanza de la Kabbalah significa directo a él. O sea, es una connotación espiritual. No es una connotación física. Es decir, ¿quién es israelita? Aquel que se conecta directo a él, o sea, directo con el sistema. ¿Ya? Ese es el primer concepto. Pero ¿qué pasa acá? Cuando aparece la nación de Israel física, a través de un hombre determinado que es Jacob, comienza entonces el desarrollo de un país, una nación, que se llama Israel, y que tiene una estructura. Esta estructura que tiene gobierno, por lo tanto tiene leyes, y tiene también una connotación de carácter religioso. Y esta estructura llamada Israel, ¿no es cierto?, dentro de todas las condiciones que tiene una estructura de un país, vamos a colocar la estructura de país, tiene también una religión. Después vamos a estudiar qué significa religión desde el punto de vista de la Cábala. Entonces, esta religión adquiere de alguna u otra manera, adquiere el conocimiento espiritual, el conocimiento de Israel. Y bajo el amparo de la religión de Israel, entonces se oculta como un paraguas dentro de otras cosas la Cábala. Entonces, durante un periodo de la historia, la religión, en este caso judía, vamos a colocar judía aquí para dejar claro, no ser confundido, la religión judía es la portadora, la que la lleva, la que la cuida y la que la difunde en forma muy restringida, la transforma entonces a la Kabbalah como parte del judaísmo. Pero no olvidar que la raíz del judaísmo es Abraham, que es el que lleva la Kabbalah al mundo. Y Abraham, como lo dijimos, Abraham, él era no judío. O sea, no era porque no existía todavía el pueblo judío, porque acuérdense que Abraham da origen a él. Y por lo tanto, la Kabbalah como tal no es de la religión judía ni está dada.
volvemos a repetir, pero sí estuvo oculta bajo la religión judía y por lo tanto fueron los judíos los que la mantuvieron vigente, la que escribieron, los que vivieron para eso, etcétera, etcétera. Marisol nos pregunta, ¿la cábala responde las inquietudes o los desconocidos de la muerte? Muy parecida a la pregunta anterior. Sí, absolutamente. Si algo va a encontrar amiga acá al estudiar Kabbalah, es perfectamente, con mucha claridad, qué es lo que es la muerte, de dónde venimos, por qué estamos aquí y dónde vamos. Pero hay algo más interesante todavía que le va a entregar la Kabbalah. De acuerdo a los grados que usted vaya alcanzando, la muerte no va a tener dominio sobre usted. Cuando digamos usted, hablamos sobre su alma. ¿Qué es lo que la Kabbalah enseña? Esto es importante entenderlo. La Kabbalah es un estudio para la evolución del alma, no del cuerpo. El cuerpo no tiene mayor importancia. El cuerpo hoy día es el transporte del alma. Tiene la importancia de ser el transporte del alma y usted se la va a dar de acuerdo a su alcance y de acuerdo a lo que usted sienta. Pero vamos a repetir, todo lo que estudiamos nosotros es para su alma. Iván Fuentealba de Santiago de Chile nos pregunta, ustedes han mencionado acerca de la Torá. ¿El método de estudio de la Cábala de Benay Baruch contempla el estudio de la Torá o la Biblia? Como concepto general y rápidamente para clarificar los vocablos o los usos de los términos dentro de la Cábala. Para la Cábala, la Biblia no es el mismo concepto, solo tenemos culturalmente. La Biblia para la Cábala es la Torá. Y otros libros también inspirados que tienen que ver con los telim, o sea, los salmos, etcétera. Entonces hay, digamos, otros escritos, para no enredarnos con tanto nombre. Estos otros escritos, de alguna manera, ayudan a complementar la enseñanza de la Torá. Y para nosotros la Torá es el centro del estudio. Pero Torá, ¿qué significa? Torá significa instrucción. Por lo tanto, nosotros vemos el estudio de la Kabbalah como una instrucción. No quiero explicar mayormente, porque nosotros culturalmente conocemos una Biblia, decimos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero si tenemos que explicar lo que estamos hablando aquí, sería el Antiguo Testamento. ¿Ya? Nosotros no estudiamos la otra parte que se conoce culturalmente como el Nuevo Testamento. Para nosotros el texto de estudio es la Torá. Ahí basamos todo nuestro instrucción, desarrollo, descodificación, discernimiento, todo a través de este libro, que en realidad son 5 libros que van desde el Bereshit, conocido como Génesis, hasta Deuteronomio. ¿Ya? Eso es la instrucción. Todo eso que nosotros vemos y leemos allí, por ejemplo, si nosotros leemos montaña, eso es un concepto que logramos identificar y descodificar perfectamente nosotros en nuestro intelecto. Sabemos lo que es una montaña, pero para la Kabbalah la montaña es otro concepto que no tiene nada que ver con lo real. Si usamos otro concepto, que es Egipto, que es una nación, también Egipto tiene otra connotación, es decir, el deseo de recibir. El faraón tiene otra connotación. Las aguas tienen otra connotación. Los pueblos, naciones, etcétera, tienen otra connotación. La tierra. Entonces, cuando usted estudia Kabbalah, se basa todo esto
a través de la Torá, pero entendiendo que todo lo que vemos como nuestra percepción de lo que nosotros conocemos como realidad, está oculto ahí todo un mensaje que hay que descodificar a través de los estudios de la Torá. Y eso tiene que ver con la gematria, otros temas que no son hoy día a mencionar, que con el tiempo usted irá comprendiendo. Don Iván, ¿no hizo la pregunta? Iván. Don Iván. Alexander Castel nos pregunta, dice, cuando se habla del mundo superior, ¿se refiere al mundo de Adán Kadmon o al mundo de Asiyá? Ya que se entiende que Asiyá es el mundo que está por encima de este mundo. A ver, si ustedes, ¿no es cierto?, vieron el video, me imagino que el amigo que está escribiendo lo vio, cuando describe Tony Kossinger, él hace la descripción, vamos a poner acá el acrónimo, Adán Kadmon, Atzilut, Bria, Yetzirah y Asiyá. Cada uno de estos que están acá son conocidos como los 5 mundos. Y están reflejados de la siguiente manera. Desde la bajada, el más lejano nuestro o el más alto nuestro es el mundo de Adán Kadmon. Y el más cerca nuestro es el mundo de Asiyá. Entonces los cabalistas dicen que para llegar a pasar a este nivel de mundo, nosotros tenemos que pasar una barrera que se llama Maxón. Esta barrera que se llama Maxón, usted tiene que tener un proceso que usted desarrolla a través de un cuerpo en esto que nosotros conocemos como nuestro mundo, y a través de alcance, desarrollo de un trabajo del método de la Kabbalah, usted entonces puede tener un grado de alcance y llegar a ascender y pasar esta barrera. Cuando usted pasa la barrera, como bien dice ahí, usted pasa al mundo de Asiyá. Ahora, la pregunta que uno surge acá, si son múltiples vidas y múltiples reencarnaciones, la sensación de pasar el Maxón va a ser distinta de acuerdo al grado en que usted se posesione en este nuevo alcance o en este nuevo proceso de desarrollo del alma. Es decir, que usted puede avanzar en cada uno de estos niveles a través del trabajo espiritual. Pero hoy día nosotros pasamos de nuestro mundo, de esta realidad, al mundo de Asiyá. Pero, volvemos a repetir, estas son sensaciones personales que cada uno debe vivir, porque, como dice la sabiduría de la Kabbalah, todos los mundos están dentro de ti. Por lo tanto, tú es el que los desarrollas. ¿Tenemos más preguntas? Por eso está la ocultación. Y por eso está lo que llamamos revelación. Es por eso que Baal Hasulán escribe que el propósito de la sabiduría de la Kabbalah es llevar a los creados a la revelación de su creador. También esto es complejo porque empezamos en qué es lo que es creador. Entonces es Dios, y aparecen todas estas preguntas, pero paulatinamente vamos a ir entendiendo a qué se refiere con creador y creado. Y queremos saludar a los amigos que están conectados. La verdad, ahí podemos nosotros verlos por Zoom. Podemos ver a Lisbeth Leal, que está con nosotros, a Alexander, que acaba de hacer una pregunta y están en pantalla. Así que le invitamos también a los amigos. Está Jaime, que lo podemos ver con nosotros, ahí están. Mucho gusto, que Y agrado también de el resto de los amigos que tenerlo puedan abrir sus cámaras. Le agradecemos, también nos encantaría para poder verlos ahí. verlos. Exacto, ahí que apareció. Aunque sea un minuto, yo sé que a Exacto, algunos les cuesta Alexander.
les cuesta conectarse debido iPhone de al... no sé quién, de María Laura. María Laura, exacto. Ah, eso, amigo, así que Y muchas, tenemos de muchas todo, de gracias. varios países, Alexis, tengo entendido, ¿ah? Sí, al parecer sí. Vamos a preguntarle a la amiga relatora que nos cuenten aquí quiénes, de qué países son para también saludarlos. Por lo menos vimos que habían algunos de México. Eso estamos Los seguros y amigos de de Chile México. también. Sí, Sí. muy Así bien. que muchas gracias por estar con nosotros. Esto, sin duda que cuando uno piensa, dice, estar un día domingo en la noche tratando de entender esto que es Cábala, que pareciera ser tan complejo, eso es un signo de que ya queremos tener la respuesta. Queremos tener las respuestas fundamentales de nuestra existencia. ¿Qué hacemos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Y cuál es el propósito de esto? De todo esto que vivimos, de todo esto que nos ocurre. Como bien lo mencionaba un amigo en una pregunta, decía, todo lo que ocurre aquí, entonces, ¿qué es esto? ¿También viene de lo alto? Y la verdad, cuando empiezan estas preguntas, también aparece la sabiduría de la Cábala para explicarlo. Interesante, Alexis, lo que tú estás planteando, ¿ah? Para que sea un motivo de reflexión o de agradecimiento, no sé, o de finalmente de indagación. El hecho de que usted esté aquí hoy día viendo esto no es una casualidad, ni es algo que a lo mejor podría ser fortuito, no, aquí existe un propósito muy importante para que usted esté aquí. Es algo que gatilla dentro de sí y eso es el alma suya que de alguna manera le da una fuerza, le da un deseo para buscar la, la enseñanza de la Kabbalah. Es posible que esté a lo mejor en alguna parte de este camino de su vida, estuvo muy angustiado en la búsqueda de la explicación que nunca estuvo satisfecha. Hoy día es la oportunidad maravillosa de abrir las puertas a que la Kabbalah se deje mostrar en su interior, bajo su discernimiento, bajo su descodificación, la fuerza que ella tiene y lo que puede significar para su vida el estudiar este camino. Esperamos que esta reflexión les permita a ustedes continuar. Tenemos acá, bueno, aquí los amigos nos escribieron, por ejemplo, Alexander es de Venezuela. Un saludo a Alexander. Iván es de Santiago de Chile. Adriana de Córdoba, Argentina. Carla, saludos desde Arica, de la primera región de Chile. De Jaime Díaz de Colombia. ¿Quién más tenemos? No quiero. Está también, está Paola, que es de Cúcuta, Colombia. Tenemos también a María Laura, que es de Córdoba, Argentina. Tenemos a Alexander Castel, que es de Cúcuta, Colombia también. Tenemos a Jorge de New Jersey, Estados Unidos. Bucaramanga de Colombia, Lisbeth, ella nos saluda desde allá. Antonio desde México. Octavio. Él nos está haciendo una pregunta, Octavio. Eh, Tulúa de Colombia. eh, Alexander, que lo habíamos mencionado, de Venezuela y de distintas partes de Latinoamérica, hasta de Estados Unidos, New Jersey, en este caso Jorge. Sigamos respondiendo preguntas. Sí, pues vamos con la siguiente, que nos quedan todavía Sí, unos minutos. nos quedan unos minutos. Dice lo siguiente. Lisbeth nos hace otra pregunta. Dice, ¿cómo sé que estoy descubriendo la raíz espiritual de la rama que debo corregir? Son muy adelantados, ¿ah? Los alumnos, Sí, pero eso está realmente. pasando, estamos en tiempos muy especiales. Ustedes van a ir discerniendo esto. A ver, amiga, no existe otra forma de poder explicar esto más que lo que usted sienta. Es decir, hay dos cosas que son importantes comprender dentro de la enseñanza de la Cábala. La Cábala es una cosa personal, individual, interna, que no existe ningún parámetro
que nadie puede a usted decirlo, compartir, para hacerle ver lo que usted está alcanzando, dónde está o qué pasa. Es decir, que usted tiene que tener una sensación y discernir esa sensación. No tenemos receta. Está prohibido en la Kabbalah dos cosas. La coerción, o sea, no podemos obligar a nadie a seguir un camino espiritual. Y segundo, revelar los estados internos, los procesos que cada uno vive, las sensaciones que cada uno vive, no son hoy, por la enseñanza de la Kabbalah, hoy día compartidas por cada uno. Por lo tanto, la respuesta es que usted, dentro de su interior, tiene que sentir y entender en ese discernimiento lo que es para usted. No tenga ninguna duda, estimada mía. Una cosa sí lo podemos decir con certeza, yo creo que Alexis se lo puede compartir igual que yo. Sí hay grandes discernimientos, sí hay grandes sensaciones, sí hay grandes comprobaciones. Y que finalmente, después de 15 años, yo esté aquí ante usted compartiendo eso, porque tengo la seguridad plena, absoluta, que toda la enseñanza de la Kabbalah, todo lo que el doctor Michael Lyman explica, todos los textos de los cabalistas, es verdad. Lisbeth también dice lo siguiente, complementa la pregunta y dice con respecto, si una persona lleva 2 o 3 años estudiando y aún hace acciones que no es sana, ¿no ha reconocido la raíz de ello? ¿Lo seguirá haciendo por mucho tiempo, argumentando que es su naturaleza? ¿Cómo responder a eso? A ver, no hay que olvidar, no hay que olvidar, y esto van a estudiarlo mucho ustedes, que todo finalmente es el deseo. ¿Ya? El deseo es todo lo que nosotros vemos hoy día a través de nuestros sentidos. Todo lo que sentimos es el deseo. La historia de la humanidad es el desarrollo del deseo. Es decir, que los cambios no son del hombre. Los cambios los produce la luz que reforma. Sí hay una acción del hombre. Es aceptar y permitir que este sistema de la creación lo guíe y lo conduzca hacia los cambios, hacia las visiones distintas, hacia el compromiso con la meta distinta, etc. Pero es una obra exclusivamente de la luz que reforma. Pero sí está el deseo suyo. Pero vuelvo a repetir, es un proceso que cada uno tiene que vivir. Adriana nos pregunta, ¿solo se puede preguntar sobre el video o también sobre el primer capítulo que leímos? La verdad es que la idea es que podamos ir en orden. Sin duda que también aparecen preguntas que no necesariamente son del primer capítulo o del primer video, pero sí, la idea es, entendemos que estas ganas de preguntar y ir ahondando, pero también van enmarcadas de acuerdo con las clases que van a venir a futuro. Eh, También Octavio nos pregunta, ¿Cábala se relaciona con masonería? La respuesta es no. Sin duda que la masonería estudia distintas filosofías. Inclusive dentro de la masonería también hay estudios de la cábala. O se toman ciertos estudios de la cábala, pero en realidad la masonería toma muchas partes y trata de integrarla en sí. Como bien lo dijimos, la cábala es una sabiduría que está más allá del conocimiento, está más allá de la filosofía, inclusive está más allá de nuestras capacidades personales, porque cada uno de nosotros tiene distintas edades, distintas culturas, tiene distinta condición social y por supuesto también tiene distintos niveles de educación. Y eso no es ningún impedimento. Yo puedo a lo mejor tener una educación muy básica, muy simple, y poder tener un gran alcance en la sabiduría de la cábala. No tiene una relación con si yo soy inteligente o no. Es por eso también que
que no se salienten cuando aparezcan otras clases donde se estudian los mundos superiores y aparecen una gran cantidad de nombres y son complejos, sobre todo cuando se estudia el libro de las 10, el estudio de las 10 Sefirot y otros libros, y a veces uno dice, wow, yo no tengo esta inteligencia para poder ni siquiera entender o comprender lo que están hablando. Pero no es eso. Poco a poco vamos a ir entendiendo de que está por sobre nuestras capacidades de entendimiento. Como bien lo dijo Rodolfo, es el deseo. Y vamos a entender por qué es el deseo. ¿Qué tiene que ver el deseo aquí? Eso lo vamos a ir viendo prontamente. Preguntas. Veamos las preguntas. Acá hay otra pregunta que dice: ¿cuál es el beneficio de estudiar la sabiduría de la Cábala? ¿Por qué, Rodolfo, se hace necesario hoy día estudiar la Cábala, entendiendo que, como lo mencionamos, estuvo oculto por 2000 años, se pasó de generación en generación a cabalista, aparece con un gran cabalista del siglo XX, donde se entiende y entendieron también que ya no eran no solamente eh, para hombres con gran alcance, sino no solamente de maestro a discípulo, sino se entiende que es para toda la persona que quiera acercarse a esta gran sabiduría. ¿Por qué es importante estudiarlo? Uy, una pregunta hermosa, estimada amiga. Vamos a dividir un poco la estructura de entender que existen dos realidades que conviven juntos. Una, la realidad que es de nuestro mundo, y una que es la realidad espiritual o el mundo superior. El mundo espiritual o la realidad superior está conectada con el alma y nuestro mundo está conectado con el cuerpo. Ambos forman una unidad indivisible que es una entidad, un nombre que vive en este mundo. Cuando nosotros comenzamos a estudiar Kabbalah y comenzamos a abrir conexiones, empezamos a desarrollar discernimientos, vamos logrando alcances en nuestro proceso, vamos beneficiando evidentemente el desarrollo del alma. Pero eso arrastra y lleva consigo también logros y beneficios en el cuerpo. Es decir, que la alma que está hoy día trabajando en usted, por su trabajo, esa alma alcanza grados, pero usted se beneficia con el alcance de esos grados. Es decir, que nosotros disfrutamos en este cuerpo todas las virtudes que el alma desarrolla. Entonces, pasamos a ser beneficiados por el alcance del alma en el cuerpo. Entonces la vida comienza a funcionar distinta, a verse distinta, sentirse distinta. El sentido mismo de la existencia corporal empieza a cambiar. La visión de cómo vemos los problemas empieza a ser distinto. El cómo analizamos cada circunstancia de la vida de una manera distinta. Cómo comenzamos a ver que las situaciones que nos acontecen en todos los ámbitos, familiar, laboral, dinero, etcétera, va enfocándose por la Kabbalah. Cada circunstancia que va pasando de eso uno lo va enfocando con la Kabbalah, y finalmente la Kabbalah se transforma en una forma de vida práctica, sentible, medible en los beneficios que usted reciba. Pero este es un trabajo para el alma, pero que el cuerpo lo recibe por el hecho que es el participante de las acciones del cambio y del progreso del alma. Aquí Jaime nos hace, más que una pregunta, nos hace un comentario. Yo creo que sería bueno aclararla. Dice, creo que para entender Kabbalah se debe conocer la Torá, y llego este comentario por experiencia propia. Eh, ¿Es necesario realmente estudiar o conocer la Torá para entender Kabbalah? Yo creo que cada uno es libre, estimado amigo Jaime.
Jaime, de tomar el camino que más siente uno que le ayuda más. Le vuelvo a repetir, la instrucción que la Cábala tiene es el estudio de una profundidad distinta a la que superficialmente leemos en la Torá. Entonces, nosotros cuando hablamos de la Torá estamos hablando de la profundidad de la enseñanza de la Cábala escrita debajo de líneas, textos, versículos, etcétera, de la sabiduría de la Cábala. No vamos a entrar a cuestionar si usted sigue el camino de la Torá y a usted le ha ayudado, está bien. Creo que es bueno, nosotros no podemos entrar ni ser coercivos en la sensación que cada uno tiene de las cosas que vive. Pero para nosotros, desde nuestro punto de vista, la sensación que trabajamos y estudiamos tiene que ver con esa sensación interna de la Torá. Es decir, que si vemos imágenes, esas imágenes tienen una raíz espiritual y por lo tanto tienen una lectura espiritual. Entonces, no condenamos ni juzgamos. Si usted se siente bien estudiando la Torá de otra manera, hágalo. Pero lo que nosotros estudiamos acá es lo profundo, lo que está, lo que subyace sobre todo lo que vemos en esta realidad. Exacto, la parte esencial detrás de la Torá. Recordemos que hay una parte del conocimiento que, si bien es cierto, nos ayuda para la comprensión de la sabiduría, pero todos estos escritos fueron, según lo dicen los cabalistas, grados de alcance espiritual. Por eso ellos nos hablan de mundos superiores. Y este mundo superior en el fondo es la revelación. Como lo explicó Rodolfo, paso a este maxón, paso a esta realidad que yo solamente decodifico de acuerdo a mi cualidad. ¿Cuál es nuestra cualidad? Nuestra cualidad es el deseo de recibir. No tenemos otra cualidad, sino es el deseo de recibir. Entonces, a través de esta cualidad que yo tengo la visión, tengo la vista, tengo el tacto, tengo el olfato, tengo el oído, voy codificando toda esta realidad a través de este elemento que se llama deseo de recibir. Y con esto voy captando una realidad que se me demuestra, que es lo que soy capaz de sentir, ver, tocar, en todas las formas que yo pueda expresar. Pero los cabalistas nos dicen que hay un mundo superior, que no es esta nuestra realidad, sino hay un mundo superior el cual podemos descubrir y que está oculto a nosotros y que formamos a través de esta sabiduría. A través de esta sabiduría llegamos a la creación, en el fondo. Tenemos que crear esto dentro de nosotros, que es un nuevo atributo. Y este nuevo atributo es el que nos eleva por sobre nuestra condición. Es por eso que está limitada también, de alguna manera también lo mencioné, porque la inteligencia nos limita de alguna manera. Porque yo no necesariamente podríamos a lo mejor estudiar todo el día la Torá, podríamos conocer todos los nombres, conocer todos los párrafos que tiene la Torá, podríamos recitar la Torá, como ocurre en algunas religiones o como también ocurre en el judaísmo, pero no hay alcance espiritual. Entonces lo que nosotros queremos, en el fondo, es lo que está dentro, lo que está en la esencia de la Torá misma. Que es eso lo que está oculto, en el fondo. Es por eso que es de gran complejidad, porque los cabalistas entendían que lo que estaba escrito en la Torá no era los reinos, o no eran los montes, como lo dijo la montaña, o no eran los apelativos que aparecían ahí, sino más bien era que ahí estaba el secreto, ahí estaba toda la sabiduría que llevarían a la humanidad, en el fondo, al desarrollo, a un desarrollo tal que pudiera elevarse a un nuevo nivel. Es por eso que como dice Rodolfo, si bien es cierto, las personas son libres de escoger cómo, de acuerdo a sus sentimientos, cómo sienten o cómo van sintiendo, la sabiduría de la Kabbalah es el método que nos va a ayudar a la revelación de la fuente superior. Porque entendamos que hay fuerzas, nos dice la sabiduría de la Kabbalah,
Es como nosotros podemos ver que en este mundo estamos llenos de fuerzas. Tenemos la fuerza magnética, la fuerza de gravedad, entendemos que existe la electricidad. La electricidad es una fuerza tal que hoy día la ocupamos en todo. Hoy día la vemos en la electromovilidad de los vehículos, en un celular, en una cámara fotográfica. Sí, son infinitas las formas de poder ocupar la electricidad. Pero la electricidad, ¿qué descubrió el hombre? Una fuerza. Entonces podríamos decir, ¿qué ocurre si yo llevara un celular a 200 años atrás? Diríamos que esto es un milagro, diríamos que esto es algo que es imposible para esa época. ¿Y cuál es la diferencia de esa época donde no existía a la época actual? Un desarrollo, un conocimiento, y este desarrollo a través del tiempo fue revelando que estas fuerzas las podíamos ocupar. Ahora, ¿conocemos la fuerza como tal? ¿Qué es lo que es la electricidad como tal? ¿La podemos ver? ¿La podemos sentir? No, pero sí entendemos el fenómeno. Entonces, esa es la idea, que nosotros podamos entender que hay leyes que son fijas y determinadas en este mundo, pero conocer las leyes que nos dominan. Veamos si hay más preguntas, Rodolfo. Después de esa brillante exposición, amigo No, Alexis, brillante no tiene nada. me, Trato me, de me poder- dejó así. Dice, sé que es la pregunta relacionada prácticamente con lo mismo. Dice, Jaime, dice, ¿cómo nos conectamos a la Torá a través de la Cábala si esta no forma parte del judaísmo? Bueno, básicamente ya se contestó, pero em, vuelvo a repetir, el judaísmo fue el guardador de la fidelidad y la pureza de la enseñanza de la Torá y de la Kabbalah. No hay que olvidarlo, hay que ser bastante agradecido a ese pueblo y que hoy día mantiene todavía la limpieza y pureza de esos escritos, ¿ya? No vamos a descartar esa raíz, ¿ya? Pero también hay un tiempo que está cumplido con un periodo de la historia en el cual ya la Torá pasa a quienes, recuerde, la Kabbalah es de toda la humanidad. Es decir, que si hubo procesos en los cuales empezó en Babilonia, después anduvo por un desierto, estuvo en Egipto, salió de Egipto y todo lo que conocemos en los relatos, es la historia del desarrollo de la Kabbalah, y cuando pasa a ser un pueblo es el cuidador. Pero la Kabbalah es efectivamente una sola y hay que estudiar, hay que seguir estudiando. ¿Tenemos algo, otra pregunta? Nos queda un minuto y nada casi ya. Sí, sí, creo que hay un par de preguntas más. Sí, Laura, María Laura, nos pregunta, dice, ¿cómo podemos entender la capacidad como un camino directo a Dios y vivir esto a través del amor o prójimo como expresión del deseo de otorgar? La repito, ¿podemos entender la capacidad como un camino directo a Dios y vivir esto a través del amor o prójimo como expresión del deseo de otorgar? Bueno, hay varias cosas, amiga, que en el minuto que queda difícil expresar. Hay cosas muy interesantes en lo que usted expresa. Em, y surge de una lógica muy interesante, porque esta se llama la sabiduría de la Kabbalah. Y Kabbalah es lecaber, es recibir. Y estamos hablando, y usted habla del otorgamiento, es decir, nosotros estamos hoy día preparando, desarrollando una vasija de deseo recibir para ser llenado por la luz que reforma de la plenitud del otorgamiento. Es decir, las acciones de otorgamiento que desarrolla una persona provienen desde lo alto. Pero para eso tiene que haber una vasija que no esté, entre comillas, contaminada, o una vasija que no tenga la suficiente madurez, por decir un concepto, o una vasija que no esté acondicionada para recibir la luz. Recordemos que estamos hablando con fuerzas y
una persona que tiene un transformador chiquitito no puede recibir una gran carga de potencia energética de luz porque eso va a producir daño. Asimismo es también el comportamiento del sistema. Vamos recibiendo la luz de la Kabbalah a través de gotas y gotas tras gotas finalmente hacen y llenan una botella. Bien, hemos llegado al final, Alexis. Sí, ¿Quedaron preguntas? Las podemos después, a lo mejor tomando los sí, correos. la verdad, creo que quedaron un par de preguntas. Dame un segundo, después vamos a revisar. Porque la verdad nosotros queremos responder Saludar todas a las todos los preguntas. amigos que estuvieron ahora. Sí, y no hay más preguntas. Sería bonito que los mostraran en pantalla y nosotros poder verlos también. Para despedirnos, ¿no es cierto? Sí, Oye, ahí tenemos ahí está. Agradecer, ¿no es sí, cierto? A contar ya Alexander, Patricia desde Gutiérrez, Lisbeth, a Carla, a Alexander Araque, Marisol, Paola, Natalia, Virginia, Jorge, María Laura, Paola Jiménez, Vale de Chile, a nuestras amigas moderadoras también. Aquí hay un equipo técnico que está detrás de esto. Están los amigos que están están grabando esta clase, están transmitiéndola también por Zoom. Están las amigas que reciben nuestras preguntas y nos pasan esas preguntas a nosotros. Y la verdad, hacemos todo esto con el único propósito de llegar a ustedes con esta sí, Alexis, bella sabiduría. y tenemos, ¿no es cierto?, a Sebastián, tenemos a Sí, Sebastián Benjamín. Benjamín, tenemos nuestra directora, que es Patricia Olavarría, que está detrás de nosotros siempre. Sí. Los relatores, que somos 5 para este ciclo. Tenemos las moderadoras, como bien dijo Está Alexis, Ángel y Montserrat y Montserrat. Ángeles. Esto es un equipo que trabajamos acá, después durante la semana hay otros relatores que contestan preguntas, etc. O sea, es un gran equipo en servicio para el sistema de la creación, en el cual usted es parte de este camino. Le agradecemos mucho, que tengan una muy buena semana y el próximo domingo nos encontramos nuevamente para contestar. Recordad que desde mañana usted va a tener habilitada la segunda lección, que es la percepción de la realidad. También, un gran tema. Sí, también que las próximas horas ya podrán disponer de esta grabación y esta sección en la página del mismo curso, sección archivo. Así que también quedan grabadas las clases, están las clases de Tony Kosinek y también estas clases de pregunta y respuesta, donde humildemente también como alumnos de Kabbalah y alumnos del Raf Lyman estamos aquí para poder entregarlas. Así que un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, amigos, y es un honor poder estar esta tarde acá. Muchas gracias. Gracias, amigo Alexis. Gracias, Robert. Gracias a todos.